Sí, por ahí. Bien. Habíamos quedado entonces en... Estábamos comentando, parece. Ya. Bueno, vamos a entonces integrar fracciones o función racional. ¿Cierto? De la forma... Ahí sí. Bueno, la función en sí, ¿cierto? Pues ya está derivada, así que, pero bueno, vamos a escribirla Q de X. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea de esto era buscar un método que nos sirviera, ¿no? O sea, por ejemplo, si tengo, por ejemplo, no voy a escribir la integral, sino que solamente la integral. 2x más 5 partido por x cuadrado más 5x. ¿Mm? Claro, y yo podría decir, tengo de la forma p de x partido por q de x, claro. Entonces puedo tener eso, ¿cierto? La integral de eso, de x. Claro. Y entonces digo, bueno, ¿estoy obligado a usar un método que tenga que ver con las funciones de tipo racional? No. No, porque si tuviera eso, o si tuviera, por ejemplo, 1 partido por 1 más x cuadrado, por ejemplo. ¿Sabes? Sí. O si tuviera 1 partido por x más 1. Claro, todas estas son de esa forma, ¿no? De esta manera, donde el integrando f de x es una función, es una expresión de tipo racional, ¿ya? Bueno, en ese caso podríamos empezar a buscar la manera de generar o una fracción parcial o una división, pero siempre antes de llegar a este método de las fracciones parciales o de las divisiones, hay que fijarse si es que se puede resolver o no por otro método, ¿ya? A ver, ahí. Entonces, por ejemplo, eh, este de aquí, el 2x más 5 partido por x cuadrado más 5, la verdad que rápidamente usted puede notar que este puede ser por sustitución, ¿cierto? Porque el x cuadrado más 5x puede ser el u, y su derivada sería 2x más 5 que está en el numerador. Bueno, 2x más 5 de x sería su derivada, ¿cierto? Así que reemplazando o sustituyendo el denominador, al derivarlo obtiene el numerador. Así que no hay necesidad de buscar por sustitución. No hay necesidad de empezar a buscar métodos de fracciones parciales. En este otro, este es 1 partido por 1 más x cuadrado. ¿Ah? Esa es una forma bien clásica de las trigonométricas. ¿Sí? Y un segundito. Okay. Y esta 1 partido por x más 1, disculpe, 1 partido por x más 1 es el tipo logarítmica, ¿cierto? Bueno, logaritmo natural, ¿no? Porque x más 1, su derivada es 1. Así que
Bueno, uno busca la manera. Es más directa esa, ¿cierto? Em, ya, pero bueno, hay casos en que no se da tan fácil, ¿ya? Entonces habíamos comentado que en general había dos tipos de integrales de la forma em, P de X partido por Q de X que no tienen solución por estos métodos, ¿ya? Por parte tampoco vamos a decir que tiene solución, porque por algo, digamos, existe este otro método. Aparte que por parte usted ya sabe que tiene que guiarse por el ILATE. Entonces, de la forma P de X partido por Q de X, eh, donde buscamos la fracción propia o impropia, ¿ya? Y para eso entonces tenemos que fijarnos en los grados, el grado del numerador y el grado del denominador. Grado del numerador, grado del denominador. Si el grado del numerador es mayor o si el grado del numerador es menor al del denominador, ¿sí? Esa es una G, por si acaso. Eh, ¿Ya? Y en esos casos, cuando teníamos que empezar a fijarnos en los grados, entonces iba a aparecer eh, aparecían entonces los métodos que queremos solucionar, ¿cierto? Si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces voy a escribirlo acá. Si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador en la expresión, ¿ya? Em, podríamos utilizar entonces una división sintética. Pero si el grado del numerador era menor que el grado del denominador, entonces, vamos a decirlo bien, en palabras bien generales, podemos usar una fracción parcial, ¿ya? Em, pero a su vez, de esta fracción parcial, hay cuatro casos, ¿ya? O cuatro situaciones que pueden darse, ¿sí? Puede darse que, a ver, bueno, eh, cuando uno busca los casos, o si uno lee un texto, qué sé yo, pueden aparecer de distintas maneras, ¿ya? Le pueden decir que pueden aparecer por los grados, por ejemplo, grado del numerador, por ejemplo, 1, grado del denominador 2, después un grado del numerador 1, un grado del denominador 3, o grado del numerador 2, grado del denominador, puede ser 3, sí, pues claro, y el grado del numerador 3, grado del denominador 4. Y, bueno, y uno piensa esto podría alargarse, ¿no? Eh, y hay otro donde eh, se clasifica eh, por las posibles factorizaciones, ¿ah? Por ejemplo, si puede tener factores lineales diferentes o distintos, ¿ah? Voy a escribirlo así, factores lineales distintos, diferentes. ¿Mm? Eh, donde, por ejemplo, usted factoriza tanto el numerador como el denominador, o el que es generalmente el denominador, para poder cancelarlo con el numerador, ¿no? Pero puede que le quede una cosa así. Eh,
integral de x más 2, por ejemplo, partido por x más 3 por x más 5, no sé, de x. Lo factorizó usted, buscando la forma de reducirlo, pero no llegó a la reducción. Por eso se llama factores lineales diferentes o distintos. Entonces, ese es generalmente el que más se da, ¿no? Hay otro donde el factor lineal, bueno, los factores lineales se repiten. Me refiero a que en el denominador usted tenga los factores repetidos, pero igual no los puede cancelar. O, bueno, ya vienen unos casos que son más extraños, que son los cuadráticos irreductibles diferentes, o puede ser los cuadráticos irreductibles repetidos. Bueno, esto es un resumen solamente, ¿eh? De todas formas, lo, va, lo vamos a, ¿cómo se llama? Va en los PDF que le voy a subir, pues, así que esto que estamos viendo acá es ya para la tercera prueba, por si acaso, ¿no? Entonces, pero quiero ocupar este bloque para no perder, digamos, toda la clase. Eh, Bien, entonces, claro, uno podría decir, bueno, aquí los grados 1, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 4, y podríamos seguir. Y acá lo mismo, porque pueden ser factores lineales, lineales, cuadráticos, cuadráticos, cúbicos, diferentes, cúbicos repetidos y qué sé yo, bueno, puede pasar. Entonces, pero es una especie de clasificación que se hace o diferenciación que se hace solamente por los casos que van apareciendo. Incluso los textos llegan hasta acá nomás porque ya después consideran que las integrales son muy largas, entonces generalmente ahí se hacen generalmente ya del factor lineal repetido o del cuadrático ya, las hacen por programas, ¿ah? Que se las resuelva. Eh, entonces, habíamos comentado, no me acuerdo si habíamos hecho un ejercicio, pero eh, ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo. Vamos a decir del grado del numerador es mayor al grado del denominador. Por lo tanto, se resolvía por división sintética. ¿Ya? Entonces, si usted tenía, por ejemplo, la integral de x cuadrado menos 3x más 1, ¿no? Partida por x más 1 de x. Ya, grado del numerador mayor al grado del denominador. Entendemos entonces que hay que hacer división, porque se puede. Ahora, si usted factoriza el numerador y, o sea, si encuentra una manera más simple, claro que tiene que hacerlo de esa manera más simple, ¿ya? El ejemplo, digamos, es del tipo donde hay que dividir, pero si usted en otro ejemplo encontrara que se puede reducir el integrando antes de integrar, antes de aplicarle un método, usted lo hace, ¿cierto? Lo hace y ve qué tipo de integral le va a quedar después de eso. Lo más probable es que le quede una logaritmo natural o una trigonométrica, pero esas que son por tabla directa, ¿ah? Pero, entonces, bueno, en este caso asumimos que vamos a tener que usar división sintética. Entonces, todos estos casos son de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno hace división sintética, cuando uno tiene P de X partido por Q de X, eso le da un vamos a decir un C de X, ¿ya? Más un R de X.
¿ya? Digamos, da como resultado, ¿cierto? Em, y a su vez, o sea, ¿qué pasa? Es que si usted opera c de x por más r de x, ¿ya? Eh, bueno, una cosita. Pasa que alcanzar aquí, p de x partido por q de x es la expresión de la división, ¿cierto? Bueno, es como acordarse cuando uno dividía, tenía el dividendo, el divisor, siempre el dividendo, la letra se hace más grande, ¿cierto? Porque el dividendo siempre es más grande que el divisor, por eso se usa una D mayúscula. Igual al cociente, y por acá teníamos el resto, ¿cierto? Ya, ese era el algoritmo de la división, y después usted lo lleva a cabo. Y después que decía uno, para comprobar, el dividendo tenía que ser igual al cociente por el divisor más el resto, ¿cierto? El cociente por el divisor más el resto. Ya en este caso es lo mismo, ¿no? Entonces yo me había saltado eso. El cociente, que puede que sea una función, ¿cierto? Por el divisor, que sería q de x, más el resto. El resto puede ser, también puede ser, bueno, vamos a decir que un número, ¿cierto? Más el resto. Ya. Entonces, esa expresión de ahí es la que uno tiene a la que tiene que llegar. ¿Por qué? Porque, bueno, lo borré, pero ¿se acuerdan que escribí esto? El dividendo es igual al cociente por el divisor más el resto. O sea que todo esto de aquí es igual a eso de ahí. ¿Ya? Uno dirá, pero ¿por qué no agregar eso? Pero ya está agregado acá, ¿cierto? Entonces, si multiplico el cociente por el dividendo, le sumo el resto, todo eso me va a dar como resultado, perdón, si multiplico el cociente por el divisor y le sumo el resto, todo eso me da como resultado el dividendo. ¿Ya? Entonces pasa lo mismo, aquí hacemos lo mismo. ¿Ya? Lo voy a dejar anotadito para que no se nos olvide. Bueno, borramos ahí nomás. Por eso. Entonces va a ser que p de x va a ser el cociente por el dividendo más el resto. ¿Ya? Esa es la forma de comprobar, no es la operación. La operación era eh, p de x partido por q de x igual a el cociente, bueno, sí, cociente más, es que uno lo escribe así, dividido en q de x, ahí sí, es igual al cociente con un resto. Ya, esa es la operación en sí. Entonces, esto de acá es lo que queremos, a lo que queremos llegar. ¿Mm? Bien, entonces lo que hacemos es dividir. Em, Aquí como el factor es lineal, x más 1, usted puede usar el método de Ruffini o puede usar la división sintética, pero acá por ejemplo, el numerador un x a la cuarta, un x a la quinta, no sé, y en el denominador un x cuadrado, o sea, algo que no sea lineal, por ejemplo, entonces ya tendría que dividir solamente. División sintética. El Ruffini le sirve solo para los que son lineales. ¿Mm? Así que hacemos la división, ¿por cierto? Entonces, bueno, x cuadrado, siempre se anotan en orden, y si falta algún grado, aquí están todos, 2, 1, 0, así que están todos los grados, pero si faltara alguno, tiene que dejar un espacio, ¿ya? No saltárselo, ya sea el de Ruffini o ya sea el de división sintética, porque el de Ruffini no se deja el espacio, sino que se escribe un 0, ¿ya? Bueno, pero bueno, son los menos. Y acá sería menos 3x más 1 dividido por x más 1. ¿Sí?
Si usted quiere anotarlo así, dividido por X también está bien, ¿ya? Y bueno, ahí pueden hacer la división, ¿sí? Pueden hacerla o saber cuánto les da. Esto es como cuando uno divide por dos cifras, ¿ah? Que tiene que ser jugar siempre a los de la izquierda, siempre, ¿cierto? Es como cuando uno divide, no sé, por 5.834, no, 58.340 dividido en 26. No sé. ¿Ah? Bueno, algunos empiezan 26 por cuánto me dará 58 y ahí, claro, esa es una manera. Pero la manera, digamos, si yo, la, la más didáctica es siempre tomar los de más a la izquierda y ver, empezar a dividir y después ese resultado hacerlo multiplicar por cada uno de los términos y después irlo, porque si usted multiplica dos, o sea, si le da un resultado aquí, ¿cuántas veces caben cinco? Cabe dos, ¿cierto? No más de dos, digamos. Así que 2 por 6, 6 es la unidad, así que tendría que hacerlo aquí, abajito del 8, que es la unidad, tomando en cuenta estos dos jugadores, pero de esos dos jugadores usted solamente toma el 5. Bueno, pero es un método. Aquí es lo mismo, ¿eh? Solamente que está expresado algebraicamente. Así que toma el x cuadrado y lo divide por x. Y eso le da x. ¿Sí? Más el x cuadrado lo divide por x y le da x. Bueno, usted puede cancelar así, ¿cierto? Así que, y después lo hace x por 1, x. Y se va debajo del que tiene el mismo grado. Si le dio x, que es grado 1, lo pone debajo del grado 1, pero con signo cambiado. O sea, x por 1 positivo, x positivo. Para acá pasa negativo, menos x. Después, x por x cuadrado positivo. Para acá pasa negativo, menos x cuadrado. Entonces, se cancela si suma en columna, pero acá se suman. Con 4 menos 4x. Y baja el 1. Y ahí usted sigue dividiendo. ¿Sí? Menos 4x se divide otra vez por x, siempre por el de la izquierda, y eso le da menos 4. Así que menos 4 por 1 es menos 4, pero para acá pasa más 4, debajo del línea, o sea, del coeficiente, el numérico ya. Y menos 4 por x o menos 4x, pero para acá pasa positivo, más 4x. Y eso le da 0. Y 4 más 1 son 5 positivos. Y ya este 5 no tiene incógnita, así que este sería su resto. ¿Ya? Luego, como ya obtuvo la división, entonces lo que vamos a hacer es esto de aquí. Esto. Quiere decir que x cuadrado, voy a olvidarme de la integral un rato. Quiere decir que x cuadrado menos 3x más 1 partido por x más 1, esa división que yo hice, esa división que hice ahí, ¿cierto? Aquí está expresado como fracción nomás, pero es lo mismo, una división. ¿Me dio igual a qué? Ya. Aquí está el dividendo, ¿cierto? Ahí está el dividendo. Y el cociente, o sea, el resultado de la división, está aquí. X y menos 4, ¿cierto? Así que me dio, el resultado de esa división me dio x menos 4. X menos 4, ¿cierto? X menos 4. Más el resto. ¿Dónde está el resto? 5, ¿cierto? El resto me dio 5. ¿Ya? Pero si lo voy a escribir de esta manera, P de x va a ser C de x por Q de x más R, entonces x menos 4 multiplicado por el dividendo, que es x más 1, ¿cierto? Y le agrego el resto, que sería más 5, me dio el resto. Voy a correr un poquito. Más 5. Perfecto. Voy a seguir acá mejor.
Ahora, como yo sé, y lo voy a escribir acá, que x cuadrado menos 3x más 1 partido por x más 1 es igual a x menos 4 por x más 1 más 5, ¿ya? Yo ya sé eso. Quiere decir que, como habíamos dicho anteriormente, esto de aquí es igual a eso de ahí. Porque aquí ya está el cociente, está el dividendo, el divisor, perdón, y está el resto. Así que eso de ahí es lo mismo que eso de acá. Y eso significa que si son lo mismo, entonces x cuadrado menos 3x más 1 es lo mismo que x menos 4 por x más 1 más 5. Son lo mismo, ¿ya? Quiere decir entonces que si esta expresión que está acá la divido por x más 1, entonces esta también la puedo dividir por x más 1 para mantener la igualdad. ¿Entiende? Se puede hacer. Es decir, de hecho, eh, esto es lo que se hace, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la expresión original de la integral, que era esa, se puede reescribir así. ¿Ya? Así que por lo tanto, este x más 1 que está dividiendo se puede cancelar con ese x más 1 que está arribita, ¿o no? No, todavía no. ¿Qué hice? No hay que ver. Borra eso, bórralo. Ahí sí, ya. Bueno, son iguales, por lo menos sabemos que son iguales. Así que esta integral no la voy a estar escribiendo cada rato, la voy a repetir, ¿ya? Entonces, esto de aquí, mejor lo separo, ¿cierto? Porque tiene un denominador común, así que x menos 4 por x más 1 tiene un denominador que es x más 1 más la integral de 5 partido por x más 1. Bueno, ambas son de x, ¿cierto? Pero, perdón. Ya lo separé nomás. Ahora sí puedo decir que estos se pueden cancelar. Y entonces me queda la integral de x más 4 de x más la integral de 5 partido por x más 1 de x. Y la verdad que ahí, si usted se fija, es bastante más fácil resolver. ¿Ah? Ahí, profe, sería x menos 4, ¿no? En vez de x más 4. Menos 4, sí, perdón. Menos 4. X menos 4 de x, ¿cierto? Ahí. Y incluso esa misma, bueno, aquí al ladito mejor. Le puede quedar como integral ya. Si las separamos, x de x. Después menos 4 integral de x. Y más 5 integral de x partido por x más 1. ¿Ya? Y entonces usted rápidamente puede decir que la integral de x, ¿cuánto es? X cuadrado partido en 2. Ya, x cuadrado medios. Después, la integral de x solamente. La integral del X diferencial x, pero como tiene el menos 4 de factor, menos 4x. menos 4x. Y la integral de 5, bueno, olvidémonos del 5, de dx partido por x más 1. O si usted quiere así, que es lo mismo, digamos. Logaritmo parece. Logaritmo natural, ¿cierto? Pero como hay un 5 sería, o hay un más 5 en realidad, más 5 logaritmo natural de x más 1 más c. Entonces la integral tiene solución, ¿ya? Por medio de este ajuste que hicimos acá. ¿Ah? ¿Me parece? Bueno, eso es lo que ese es un ejemplo paso a paso de las integrales que son de tipo funciones racionales por
división sintética debido a que el grado del numerador es mayor al grado del denominador y se puede hacer, obviamente que antes de buscar, o sea, después de haber buscado alguna manera distinta, ¿cierto? Después de haber visto si se podían reducir, factorizar, si se podía usar otro método, pero si no, entonces usted divide y hay que hacer digamos, esta es la lógica del método, de buscar, de hacer, de hacer la división, ¿cierto? De esto y después comprobar la división eh, para poder igualar, porque después entonces si estos dos son iguales, si lo parto por A, si lo divido por A, este también lo puedo dividir por A. Y ahí ya entonces uno empieza, o mejor dicho por D, ¿cierto? Mejor dicho por D. Entonces ahí ya uno empieza matemáticamente a arreglarla tal que le quede un integral mucho. Y claro, integrar esto de aquí o esto de aquí, ¿no? Es bastante más simple que tratar de ver si se puede sustituir ahí o algo. Bueno, se puede hacer, ¿ya? Vamos a un break de 10 minutos y volvemos. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Ya, profe. Vale, Ok. 10 minutitos. Son las 53, a las 11:03.
Continuamos. Vamos a dejar este. Perdón. Unos ejemplos, sí. Mm, Ahí. Bueno, eso es para que los puedan hacer cuando tengan un tiempito. Los pueden resolver. Todos tienen un grado del numerador mayor que el grado del denominador. Así que los hacen por división. Bueno, estos problemas generalmente aparecen así. A veces vienen con con el resultado, vienen con la igualdad, ¿no? Por ejemplo, vamos. Mm, Hay una cosa importante, ¿eh? Que a veces cuando, cuando tenemos, por ejemplo, este de aquí, este, vamos, sí, vamos a anotarlo como una igualdad, ¿ya? Eh, Mejor acá abajito, es más corto, no va a alcanzar el espacio. Eh, Vamos a decir, por ejemplo, compruebe que esta integral de acá es igual a esto. Ahí. Entonces vienen así estos problemas. Y bueno, uno tiene que llegar a eso. O sea, por lo menos le dicen que. Ahora, el hecho que le den el resultado es como. Por lo menos uno sabe a lo que tiene que llegar. ¿No es cierto? Pero todo el proceso no, hay que hacerlo. ¿Ya? Entonces, hay una cosa importante que. mm, Sobre todo estas divisiones que son más grandes. ¿Ya? Aquí pasa que cuando usted ya haga la división y lo escriba de la manera del dividendo igual al divisor por el cociente más el resto, eh, y después lo divida otra vez por el dividendo, ¿cierto? Para poder ir, digamos, adecuándolo a lo que queremos. En algún momento, cuando ya tenga las integrales separadas para poder integrar fácilmente, generalmente las primeras van a ser bien simples, pero puede que la última integral sea logaritmo natural o puede que esa última integral
no sea tan directa, sino que haya que hacerle algo, como por ejemplo una sustitución, una semi inmediata, casi inmediata. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, en esta de aquí, la voy a adelantar un poquito. Ahí, en esa, le va a quedar integral debiese quedar de x cuadrado de x, menos integral de x, eh, menos 2 integral de x, más integral de 2x partido por x cuadrado más 4 de x. ¿Ya? Entonces, claro, aquí esto está fácil para integrar, esta también, pero esta habría que hacer una sustitución, ¿ya? Bueno, para obtener el resultado, ¿cierto? Así que bueno, así como le digo, puede que uno llegue a un integral más simple, pero a veces también hay que hacer hay que aplicar otro método dentro del mismo método, ¿ya? Puede pasar. Eso por si acaso se encuentra con algunos casos más complicados. Bien, voy a borrar esto, ya que yo creo que no sé si necesita hacer otra o veamos el otro método. ¿M? Ya para ir terminando y ahí dejamos el tiempo, o sea, para que revisemos la prueba. Este, ya. Bien, esos eran los grados del numerador mayor, ¿ya? Ahora, si el grado del numerador es menor, vamos a empezar, bueno, por el casi un caso que es más clásico. El grado del numerador es menor que el grado del denominador. Entonces, en ese caso habíamos dicho que teníamos que, bueno, siempre buscar alguna manera que no sea esta, pero si no, usar la fracción parcial. ¿Y qué significa en el fondo? Significa que hay que buscar un conjunto de fracciones que al sumarlas o restarlas, va a depender, digamos, de los signos que nos vayan apareciendo, signifiquen lo mismo que la fracción original, ¿ya? Entonces, buscar un conjunto de fracciones que al sumar o restar las mismas, eh, signifiquen lo mismo que la fracción original. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, la integral de 7x más 3 partido por x más 4, x menos 1 de x. Ya, en ese caso tenemos factores lineales diferentes en el denominador. En el numerador tenemos factor lineal que no se puede reducir con el denominador. Tampoco acá abajo uno será en la derivada del otro. Entonces, por sustitución, eso no se puede reducir. Entonces, bueno, tendríamos que usar el método de fracción parcial. Entonces, como dice esa pequeña definición que escribí ahí, dice que olvidarnos de la integral un rato y solamente considerando entonces la fracción. Dice que hay que buscar fracciones, un conjunto de fracciones que al sumarlas o restarlas signifiquen lo mismo. Bueno, como en el fondo hay que buscar las fracciones originales que dieron origen a esta suma, a esta fracción que está aquí.
Bueno, lo primero que tengo que considerar es que si el denominador se pudo factorizar o ya venía así factorizado con dos factores lineales distintos, quiere decir entonces que em, lo más probable es que sean dos fracciones, ¿cierto? Donde una tiene denominador x más 4 y la otra x menos 1. ¿Sí? Que al hacer la suma de las fracciones, esto pasa a ser, el producto de estos dos denominadores pasa a ser el denominador común. Entonces, y lo que no sabemos es qué factores dan origen, qué términos dan origen a esta suma que está acá. ¿Ya? Pero por lo menos ya lo expresamos de alguna manera. ¿Sí? Em, bueno, si, si de estas dos, a más b, perdón, a partido por x más 4 más b partido por x menos 1, hacemos la suma de estas dos, ¿ya? Entonces nos va a quedar eh, denominador común, x más 4, x menos 1, ¿cierto? Y bueno, como el denominador común es x más 4 por x menos 1, dividido por x más 4 me queda x menos 1, así que multiplicado por a va a ser a por x menos 1, ¿cierto? Después más, si el x más 4 por x menos 1 dividido por x menos 1 me va a dar x más 4, así que x más 4 por b va a ser b por x más 4. ¿Sí? O sea, lo único que hice fue sumar esto. Y lo escribimos ahí, ¿ya? Aquí está la suma entonces. Ya. Como ya hice la suma, entonces vuelvo a lo original, que decía que 7x más 3 partido por x más 4 y x menos 1 era igual a esto de aquí. Pero esto de aquí sumado me da esto de acá. Así que lo voy a escribir como ya la suma ya realizada. Ahí, ¿cierto? Bien. Como significan lo mismo, hay una igualdad. Entonces, este denominador que está acá, bueno, ustedes saben que si tengo fracciones y ya no están en suma ni nada, porque aquí ya está sumado ya. ¿Ya? Entonces, este denominador que está dividiendo puede pasar allá multiplicando, ¿cierto? O este que está dividiendo acá puede pasar acá multiplicando. Así que cualquiera sea el caso, con uno que pase de dividiendo a multiplicando, se pueden cancelar. ¿Sí? No voy a hacer el paso de escribir otra vez para pasar este para allá, sino que se entiende. Así que si se cancela me va a quedar 7x más 3 igual a factor de x menos 1 más b factor de x más 4. ¿Ya? Entonces, lo que puedo hacer es aquí desarrollar esto. Claro, desarrollamos esto de aquí. El a por este paréntesis y el b por este paréntesis. Me va a quedar ax menos a más bx más 4b. ¿Sí? Desarrollé los paréntesis. Em, Ahora, ¿para qué? ¿Qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando esta forma. Lo que busco es la forma de un coeficiente por la x y después un coeficiente solito. Entonces aquí tengo que arreglármelas para que me quede algo parecido. Entonces, ax y bx tienen x, así que los puedo factorizar por a más b, factor de x. Entonces ya tengo un coeficiente por un x, que sería este. Un coeficiente que sería x, a más b, perdón, por un x. Tengo que tratar de que se parezca a esto de acá. Más,
¿Qué me sobró entonces? Me sobró 4b menos a. Que ahí no hay x, ¿cierto? Por lo tanto, si encontráramos el valor de a y de b, esto sería un número, ¿cierto? Que a su vez sería este de acá, un numerito nomás, sin x, sin la variable. Entonces ya hice por lo menos esta parte que se parecieran, esta igualdad se parezca a esta igualdad de acá. ¿Ya? Y hay un signo más, y hay un signo más. Así que puedo hacer puedo conjeturar, ¿cierto? Decir que 7x, sí, puedo conjeturar que 7x podría ser igual a a más b por x. Y a su vez puedo decir también que 3 puede ser igual, este 3 puede ser igual a 4b menos a. ¿Sí? Y bueno, de esta primera expresión que escribí acá, podría yo decir que el x que está multiplicando, si pasa al otro lado, como es una igualdad, puede pasar dividiendo, así que se podrían cancelar las x, ¿cierto? Y me quedaría 7 igual a más b. Así que eso de ahí lo puedo escribir ahora de otra manera. Bueno, aquí me quedó un poco desordenado, pero se entiende que esta acá arribita se, se simplificó acá abajo. ¿Ya? Entonces puedo decir que a más b es igual a 7, que es esta de acá, y de esta de aquí no hay nada que hacer porque tiene a, tiene b, tiene 3, así que no podríamos reducir nada. Podríamos decir que, ordenándola un poquito, tal como la escribí acá, podríamos decir que menos a más 4b es igual a 3. Y me queda un sistema que podemos resolver en columna. Este me da 0, ¿cierto? Este me da 4b y b son 5b. Y 7 y 3 son 10. Por tanto, b podría ser 10 quintos. Y sería 2. ¿Sí? Entonces encontramos el valor de b, de esta expresión de aquí. ¿Ya? O bueno, para el mismo sistema. Y si encontramos el valor de b, podemos encontrar el valor de a. Y lo podemos sacar de acá. Entonces me va a quedar a más 2 igual a 7. Así que a va a ser 7 menos 2. Y eso me da 5. Entonces encontré el valor de a y de b. ¿Mm? Ahora, ¿qué significa eso? A su vez, que volviendo a la expresión original, ¿no? Que era este 7x más 3 partido por, aquí está x más 4 por x menos 1, igual a esto de acá, ¿cierto? Eh, pero cuando estaba separadito, aquí lo había juntado ya, ¿cierto? Había dicho que a más b, había dicho que era x más 4 y el otro era x menos 1, ¿sí? Borramos todo aquí para que no nos confundamos. Entonces, pero ya conozco el valor de A. ¿El valor de A cuánto me dio? 5. Que lo borro y coloco 5. El valor de B me dio 2. Entonces ya encontré las fracciones que dieron origen a esta de acá, que no era tan fácil integrar, pero esto de acá sí que está más fácil integrar, ¿cierto? Así que ahora, por lo tanto, puedo decir que la integral, esta integral de aquí, se puede escribir como esta integral de acá. ¿Ah? Así que me va a quedar 5 partido por x más 4. Ay, perdón. Por x más 4 de x más integral de 2 partido por x menos 1 de x. Y la verdad que ahí,
Bueno, usted dice, entonces es mucho más fácil integrar porque este 5 sale fuera, me queda dx partido por x más 4, más 2, integral de dx partido por x menos 1, y estas dos son logaritmo natural. 5 logaritmo natural de x más 4, más 2 logaritmo natural de x menos 1. Ahí, más c. Y ahí llegamos a la solución. Por medio del método de fracciones parciales. ¿Ya? Claro, aquí lo complicado es encontrar las fracciones, porque una vez que las encontró, la verdad que la integral casi no tiene ninguna complicación. Bueno, em, este, bueno, este tipo de integrales, como les digo, se dan, digamos, hay situaciones donde puede aparecer, sobre todo cuando usted calcula áreas, áreas, volúmenes, pero generalmente se hacen por ordenador. Cuando son ya muy complicadas, los factores son muy grandes. O sea, los exponentes son muy altos, pero obviamente, bueno, hay un método y se puede usar. ¿Ya? Em, bueno, yo creo que esto por acá, vamos a ver. mm, Vamos a ver la pruebita, ¿ya? ¿Les parece o no? Sí, profe. Ya. De todas formas, les voy a subir un documento donde vienen fracciones parciales resueltas, ¿ya? Así es que ahí no... Pero, bueno, de todos los métodos, yo creo que es de los que menos se usan, em, porque después ya empezamos a calcular las integrales. Ahora, bueno, vamos a pasar al teorema fundamental del cálculo, que sería la integral definida. ¿Sí? Ahí, bueno, el teorema fundamental del cálculo dice que eh, nosotros, bueno, hay un concepto ahí que es la derivada de la integral y que significan lo mismo y como significa, digamos, una primitiva, se le puede aplicar límite a esto, ¿no? Y eso se llama las sumas de Riemann, ¿sí? Eh, y de por ahí donde se llega al teorema fundamental del cálculo. Y cuando se hace eso, entonces se tiene una noción de que se puede, además de, o sea, se le puede dar una definición a la integral. ¿Ya? Ahora no es solo el hecho de integrar, sino que además de integrar, ya no vamos a estar encontrando un más c, una constante, no, ya no es necesario porque ahora las integrales, bueno, van a aparecer con definición. Eso quiere decir con límites. Eso quiere decir que la variable sea x o cualquiera otra, ¿ya? Va a tener límites de integración. Por tanto, usted la puede evaluar. ¿Ya? Y al evaluarla, el resultado de una integral ya no va a ser algo algebraico como esto de aquí, sino que va a ser un número. Y ese número nos va a indicar algo, un área o un volumen. ¿Ya? De una sección, puede ser el área de una figura, un plano puede ser el volumen de un sólido de revolución. ¿No? Y después, entonces, usted puede incluso hacer una diferencia, puede diferenciar las integrales y tener entonces trabajar integrales ya no de una sola variable, sino que dobles, ¿ah? De x a de y o integrales triples de x a de y y de z, ¿no? De una región ahora. Bueno, y así va avanzando, ¿sí?
Después vienen las integrales cerradas. Y bueno, eh, pero esas se usan generalmente en los cálculos físicos de electromagnetismo, ese tipo de cosas. ¿Mm? Pero no son, o sea, es lo mismo que uno hace ahora. Por esta parte es muy importante que siempre mantener una base de integración y derivadas porque después se hace lo mismo, solamente que se diferencia. ¿Mm? Bien, bueno, no voy a borrar eso. Eh, la pruebita, veámosla. Apagar un poquito la cámara. Ya, les voy a cargar la prueba al tiro, ¿ya? Denme un segundito. Ya. Ya. ¿Dónde? Ya, estoy presentando, no sé si se ve. Sí, profe, se ve. Ya, gracias. Ya, aquí empieza la prueba entonces. Dice, analice y resuelve los siguientes ejercicios, preguntas y o problemas, ¿cierto? El espacio de respuesta es solo referencial. O sea, usted lo puede agrandar o puede responder ahí mismo. Si quiere la puede imprimir, después le puede sacar fotos. Bueno, como ustedes, los métodos que usaron ahí en la primera. Bueno, esta parte de aplicación de derivada, ¿sí? Un pasillo de 6 pies de ancho da vuelta en ángulo recto, como aparece en la figura. Ahí. ¿Cuál es la longitud de la varilla delgada más larga que puede transportarse alrededor de la esquina, suponiendo que la varilla no puede doblarse? Ahí están los ángulos. Y miden lo mismo el pasillo, ¿eh? al doblar.
Esa es una pregunta de aplicación. Después, dos postes de 12 y 28 pies de altura, como se muestra en la figura, distan 30 pies uno del otro. Hay que conectarlos mediante un cable que esté atado en algún punto del suelo entre ellos. Hay algún punto. ¿En qué punto ha de amarrarse al suelo con el fin de utilizar la menor cantidad de cable que sea posible? Minimizar. ¿Sí? Y pregunta 3. Dada la función de ingreso I de x 300x menos x cuadrado, la función costo C de x 80 más 40x más x cuadrado, determinar el ingreso máximo y la utilidad máxima para esas expresiones. Entonces, utilice x como el número de artículos producidos o fabricados. Esos tres problemitas son de aplicación de derivada. Y aquí viene la integración. Entonces dice, encuentre la primitiva de las siguientes funciones por el método de sustitución. 1, 2, 3. Sustitución. ¿Ya? O sea, no digo que esté el espacio, ¿eh? Digo como que lo puede agrandar. ¿Ya? Entonces encuentre la primitiva de las siguientes funciones por el método de sustitución. Pregunta 5. Compruebe por medio de integración de funciones trigonométricas las siguientes igualdades. O sea, hay que llegar a esas igualdades conociendo la integral original. Después, encuentre la solución de las siguientes integrales por el método de casi inmediatas. O sea, no hay que usar sustitución acá, sino que los arreglos matemáticos para que sea casi inmediata. O sea, para que sea de una manera que se pueda calcular por tabla. Estas vimos algunas en clase, así que... Después, encuentre la solución de las siguientes integrales por parte. Esto hay que hacerlo por partes. Esa y esa, por partes. Y después encuentre la solución de las siguientes integrales por tabla. Es decir, es cíclica. ¿Sí? Por tabla, cuando digo por tabla me refiero a tabular y no hacerla por partes, sino que por tabla. Escriba la función primitiva de y igual a x cuadrado más 2x, cuya representación gráfica pasa por el punto 1, 3. Y por último, en el contexto de enseñanza en tiempos de pandemia, ha aparecido una serie de tecnologías adaptadas a la educación que permiten una interacción mayor entre el docente y los estudiantes. En base a lo anterior, proponga 3 tipos de tecnologías que usted usaría para la enseñanza de integrales, argumentando en cada caso su elección y dando un ejemplo de uso para cada uno. Ahí, 1, 2, 3. Esa es la prueba. Ahora, la prueba, esta vez, sí, la vamos a hacer de una manera distinta, más colaborativa. Aquí dice, la prueba es... no, qué raro, no se borró eso. Bueno, ya, sí, la prueba es individual, en parejas o en grupos de hasta 4 personas. O sea, si usted quiere la hace sola o solo. Si usted quiere, puede hacerla en parejas. O puede hacerla, yo creo que 3 es un número, digamos, que es bueno, pero bueno, puede ser hasta 4 en caso que alguien quede sola o solo. ¿Mm? Por lo que debe trabajar de manera colaborativa y recordando la importancia de la honestidad y la responsabilidad. ¿Sí? Así que bueno, aquí viene el espacio para colocar sus nombres, su root, su firma una vez que la reciba, ¿ya? De vuelta. Y la prueba tiene 52 puntos y los puntos están en cada pregunta. Donde dice pregunta 1, al ladito viene un paréntesis, ahí está el puntaje de cada pregunta. ¿Ya? Así que en este ratito pueden seguir leyéndola, pueden ponerse de acuerdo, pueden empezar a resolver, como a ustedes les parezca mejor. Profe, Y, una pregunta. ¿sí? ¿A qué se refiere con tecnologías así como aparatos tecnológicos o Recursos como... tecnológicos, no sé si, a ver, no sé cómo lo escribí. Tecnologías adaptadas a la educación, claro. Hay tecnologías adaptadas a la educación de usted que le pueden servir y otras que no sirven tanto para enseñar.
por estos métodos de integración. ¿Cuáles piensa usted que serían las más adaptables a la enseñanza de esto? Y dar un ejemplo. Bueno, el por qué y dar un ejemplo eh, cortito. Ya, vale. Por ejemplo, usted usaría GeoGebra, que GeoGebra es un software educativo, ¿cierto? Eminentemente educativo. Eh, para enseñar integrales, usted podría decir, sí, lo usaría porque es un software educativo, tiene una base, digamos, educativa, qué sé yo, y un ejemplo para calcular, qué sé yo, una integral por parte, para calcular otra cosa, no sé. Eh, podría usted decir, sí, podría usar, a lo mejor, ¿qué podría hacer? Bueno, hay tantos que yo no uso mucho en realidad porque no tengo mucho tiempo, pero ustedes se manejan más en eso. ¿Mm? ¿Cómo adaptarían alguna tecnología para usarla para enseñar? A eso. ¿Sí? Ya está cargada, jóvenes, en el UCampus. Vamos a ver si está. Ahí está, la que dice PP2. Y eso. ¿Hay alguna pregunta? Eso está la próxima semana, ¿verdad? ¿Sí? Ya, vale. ¿Alguna consulta? Todo claro, profe. Todo claro. Bueno, son las 11:45, así que ahora viene como el break, ¿cierto? Perdón, el recreo en el fondo. El cambio de hora. Así es que aprovechen de leer la prueba. Voy a dejar de grabar esta parte y a la vuelta solamente voy a permanecer un ratito a ver si tienen alguna duda, qué sé yo. O si no, nos desconectamos nomás. ¿Mm? No hay problema. Pero vayan ahora al, al recreo, al cambio de hora, el break, ¿ya? Profesor, ¿Sí? de la prueba anterior le dejé una duda sobre la corrección, por si acaso. Le mandé un par de correos. No sé Eh, si lo ha visto. Álvaro, ¿qué apellido usted? Reyes Leighton. Ya. Y no he tenido respuesta. No, no, se la mandó a Ah, usted así, no a la ayudante. me lo mandó a mí, ya. Sí, Ya, ya. Es que es yo que no comparto un criterio, pero ahí, si quiere, ya. después hacemos un zoom o lo como quiera. Ya, no hay problema. Déjeme, voy a leerlo, ¿ya? Bueno, Eh, profe, ya, gracias, Profe, gracias. profe, yo le quería decir algo Dígame. que para que tuviera más cuidado, que en la clase anterior ¿Sí? subió la clase, o sea, subió la parte uno como la parte 2 y la parte 2 como la parte uno. Entonces, Ah, la parte uno se despidió, entonces dije, oh, ¿y qué pasó? Entonces después entendí que era primero la parte 2 que había subido mal. de los videos. Ah, perdón. Sí, Ya, voy a cambiarlo, gracias. sí, tranqui, pero es para que Gracias, tenga un gracias. poquito de Ya. cuidado. Chao, profe, que esté bien. Cuídese. Ya, pues, chao, chao, que les vaya bien. Bueno, vamos a dejar de grabar esto. Oye, bueno, está bien eso, yo a veces puede que me confundan esas. Chao, profe, cuídese, nos vemos. Chao, que esté bien. chao, profe, que tenga buena semana. Gracias. Gracias, igual.